Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya tiene un ratito que no, no subimos videos. Bueno, yo les ruego que nos tengan paciencia y tolerancia y un sinfín de temas que estamos atendiendo. Eh, bueno, el tema de este video a la vez es un poco extraño, es un poco bizarro. Déjenme platicarles. Eh, Fíjense que, bueno, les voy a contar cuál es el motivo de este video. Hace unos días iba en el transporte público y me percaté, dos personas iban en los asientos de un lado platicando y por la eh, naturaleza, bueno, de la charla, el lenguaje que estaban utilizando, bueno, pues me doy cuenta que son dos personas cristianas las que van conversando, ¿verdad? Y bueno, pues me di cuenta que la charla giraba en torno pues a cuestiones administrativas de sus comunidades de fe, de sus iglesias. Pero era inevitable que la atención eh, pues se despertara en mí hacia la charla porque pues es un ámbito en el que nosotros estamos. Entonces se hacía bastante interesante, ¿verdad? Estaban programando reuniones, estaban programando algunas cuestiones de la logística del templo. Bueno, era interesante. Pero después saltaron al tema electoral, al tema electoral en México, y hubo un momento de la charla que me llamó poderosísimamente la atención. Y bueno, tan así que causó que hiciéramos un nuevo video, que esperemos que usted comparta y se suscriba y le dé eh, like, ¿verdad? A la campanita. Y bueno, pues todo esto. Bueno, pues seguimos. Entonces, bueno, pues resulta que en el tema electoral, estas personas, vamos a decir, no los descarto como verdaderos cristianos, por supuesto que lo deben ser. Pero creo que hubo allí un desliz en la charla en, en ambos, cuando pues al entrar en el tema electoral, uno de ellos se refiere a un partido político aquí en México, eh, de, que en algún tiempo fue, creo que el más popular, específicamente un partido que tiene tres colores y que gobernó a México durante muchísimos años con cosas eh, pues que forman parte de la historia de México del siglo XX, ¿no? Claroscuros como cualquier otro, eh, pero bueno, se entiende, ¿verdad? En el ámbito mexicano, en la sociedad mexicana, este partido es ubicado o es caracterizado por su corrupción. Por supuesto que la política no está libre en ningún momento de el tema de la corrupción, pero este partido, y bueno, ahora ya tiene una gran alianza con otros partidos, se caracterizaron, ¿verdad?, por gobernar a México durante decenios. Y pues se caracterizó la corrupción, la impunidad, se caracterizó el que se enriquecieran, ¿verdad?, a costa de los erarios públicos, de los presupuestos públicos, que desviaran fondos, que enviaran a desaparecer personas, muchas cosas muy atroces como estas. Eh, y en la charla, hay una frase popular aquí que eh, pues se hizo por decir, viral en México, que decía o que reza ese dicho sobre este partido político. Y dice: robaba, pero te dejaba robar. Y ahí está el tema.
eran dos personas que iban organizando, dando puntos de vista acerca de otras personas, de las comunidades de fe, evaluaban la situación. Por lo que yo escuchaba, estaban en curso de tener un tipo de evento y surge esta frase en uno de ellos, ¿no? En la charla dice, bueno, pero es que, acuérdate, como que le dice, robaba, pero te dejaba robar, ¿no? Y entonces siguió la charla. Pero la manera en cómo lo expresó, fue con una gran conformidad. Fue con un asentamiento de que robar está bien. Y aquí entramos en un gran conflicto de cualquier orden, ¿verdad? Desde Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y Deuteronomio 5:19, que el mandamiento es concreto, no hurtarás, no robarás. Hace un momento leía a Aristóteles, el Nicómaco, el libro quinto, capítulo sexto, y está muy interesante, ¿verdad? Y Aristóteles entra sobre este tema y dice que no necesariamente el que roba tiene que ser calificado como un ladrón, ni el que comete algo que socialmente esté reprobado, incluso por las leyes, no necesariamente lo son, hasta que él toma una conciencia de que se trata, ¿verdad?, de algo que está haciendo daño, y entonces en ese momento esa persona sí se vuelve un ladrón, se vuelve un adúltero, dice Aristóteles, se vuelve algo nocivo, ¿verdad?, un criminal, un bandolero, un ladrón, y se vuelve un acto injusto. Pues precisamente la ley de Moisés nos viene a dar eso, nos viene a dar una luz de lo que Dios aprueba y de lo que Dios no aprueba. Y Dios no aprueba el hurto, Dios no aprueba el robo en ningún sentido. Mateo capítulo 19, versículo 18, Jesús lo ratifica y Jesús lo suscribe. No es algo que pertenezca simplemente a la vieja ley de Moisés, y como ya pertenece a la vieja ley de Moisés, pues entonces ya no tiene validez. No, la ley moral es absorbida tanto por el nuevo planteamiento de Jesús, el planteamiento que se dirige a la gracia, ¿verdad?, al nuevo pacto, a la nueva alianza, ya no con Israel solamente, sino con todo el mundo. Y por otro lado, posteriormente el cristianismo también absorbe las leyes morales de Dios, y no solamente las absorbe, sino lo que las extiende. Lo que realmente cesa, no es el tema, pero hay que decirlo, lo que realmente cesa y la iglesia y Jesús no absorben es las leyes ceremoniales, pero las leyes morales sí son absorbidas, esas no son modificables. Y dice Jesús desde el 17, bueno, leo todo el contexto. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Bueno, como vemos, el hurto, ¿verdad?, es reprobable. Y en este caso no aplica el concepto de Aristóteles, el hecho de que la ignorancia puede, digamos, eximir de la responsabilidad a un ser humano. La moral de Aristóteles incluso también ratifica el hecho de que personas que hacen daño a una nación pertenezcan a cualquier organización, incluso religiosas, ¿verdad? No importa eso, no importa a qué orden
político, religioso, qué posición social ocupen. En ningún sentido es justificable el robar, ¿verdad? De manera que entre nosotros no cabe la idea jamás el que el robar sea bueno o haya sido justificable. El robaba pero te dejaba robar es sencillamente una frase de complicidad que refleja que en realidad quien apoya esta idea pues es en realidad un ladrón más que se complace con la maldad, con el pecado, pues en contra de su prójimo y en contra de Dios principalmente, ¿verdad? En nosotros no cabe estas expresiones. Bueno, robaban sí, pero te dejaban robar. Bueno, sí robaban, pero pues te daban chance de que no, no es aceptable esta frase, no es justificable. En este canal no entramos en polémica ni cuestionamos las preferencias políticas de nadie. Cada quien, lo hemos dicho en anteriores videos, puede votar por quien quiera, por quien tenga mayor simpatía. En esto nosotros como iglesias no podemos opinar, por supuesto, quizá no en un sentido de postular la iglesia hacia un partido político, pero sí podemos dar nuestra opinión fuera, ¿verdad?, de los púlpitos, sí podemos hablarlo en las congregaciones, lo hacemos mucho, ¿verdad? Entonces los cristianos también hablamos de política y hablamos mucho, ¿verdad? Y tenemos un criterio al respecto. Pero el asunto es que la frase, ¿verdad? Eh, robaba pero te dejaba robar, pues, es una frase que debe ser rechazada por todo cristiano, independientemente de su filiación política. Si un cristiano tiene yo conozco muchos y de una manera muy, le son más leal creo que a los partidos políticos que a Dios mismo. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque yo aunque tengo, por supuesto, una simpatía política hacia eh, un partido político, relativamente más que al partido político, a las ideologías del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo digo claramente, no lo escondo, soy eh, pues un seguidor de su trabajo, apoyo su trabajo, respaldo su trabajo, creo en que su trabajo va por un buen camino, ¿verdad? Pero esto no me exime de ser crítico ante tanto su persona como su trabajo, ni ser crítico ante el partido político que lo llevó a ser presidente. Si en este caso yo encuentro un elemento, ¿verdad? Una persona, una serie de personas en ese partido político, por mucho que yo tenga una simpatía con él, pero van contra mis principios, los principios hacia el temor de Dios, los principios que a Dios le agradan, pues primero están mis principios cristianos antes que mis principios políticos. Yo por mucha simpatía que le tenga a un partido político, si ellos roban es reprobable, es absoluta. Yo no los puedo justificar. Yo tengo que denunciar el hecho de que así sea el partido político de mi preferencia, pero si roban, pero si mienten, pero si hurtan del erario público, es absolutamente reprobable y en ese momento esas personas dejan de tener mi apoyo. Somos personas de convicción, somos personas verticales, somos personas de una sola pieza, de manera que es inaceptable, ¿verdad? Injustificable el hecho de que dos cristianos, ¿verdad?, hayan ido por esa dirección, hayan dirigido su charla y sus convicciones hacia esa dirección, y uno de ellos como que para justificar su preferencia política decía, bueno, es que robaba, pero pues te dejaba robar. Bueno, en ningún sentido esto es algo bueno. Entonces, bueno, pues esto es lo que quería compartirles. La Biblia dice no robarás. Me viene a la mente algún tema de las contabilidades. Las contabilidades no necesariamente, y aquí sí es un poco aristotélico el asunto,
Una persona puede buscar mecanismos en el que la misma ley le permita ya sea eximirse de un impuesto, no pagarlo o pagar menos. Pero esto es algo legal. Hay ocasiones en las que en todo el mundo, ¿verdad? Una organización por diferentes circunstancias podría llegar a presentar sus declaraciones de impuestos en números rojos, en números cero. Pero estas son vías también legales, ¿verdad? Es decir, por supuesto que las organizaciones, cualquiera que sea, buscarán siempre pagar menos, ¿verdad? Salir en este sentido menos afectados quizá en el pago de impuestos, pero esto está dentro del juego de la legalidad de los impuestos. Entonces, yo tengo amigos, ¿verdad? Que me han dicho, mira, pude hacer que se declarara en ceros, ¿no? Pero no hizo algo ilegal, ¿verdad? Buscó los mecanismos que justificaran, ¿verdad? El hecho de que se pudiera presentar en ceros sus declaraciones. Pero esto no es equiparable, ¿verdad?, al hecho de justificar el robo abierto, el robo que sí va a afectar, ¿verdad?, a miles de personas que viven en miseria, en pobreza, un país que carece aún de todo, ¿verdad?, que un pequeño sector lo tiene todo, mientras la gran y aplastante mayoría tiene grandes carencias, de que gracias a esos grandes hurtos, ¿verdad?, esos grandes robos a la nación, muchas colonias, muchos barrios de nuestros estados estén pues empobrecidos, carezcan de educación, carezcan de servicios públicos, carezcan de muchas cosas, ¿verdad? Y se viva una gran violencia, una gran miseria. No es justificable en ese sentido el hecho de que ningún tipo de gobernante tiene el derecho, ninguno, de robarle a su nación. Nosotros somos radicales en ese sentido, la ley de Dios, y más sobre ellos que tienen una responsabilidad pública. Es debatible, los otros digo que es debatible, sí, cuando que esto no es algo tan frecuente como pensaríamos, pero siempre en los asuntos filosóficos surge esta cuestión. Alguien llega a robar por hambre. Es debatible. Aquí Aristóteles plantea este asunto. Porque de hecho no sería del todo robar cuando es un hambre legítima. Pero es otro tema quizá ese. El asunto es que los gobernantes tienen una gran conciencia de lo que hacen, tienen mecanismos muy afilados, muy astutos para haberse robado durante tantos decenios, haber saqueado a una nación. Esto es imperdonable, esto es inaceptable y pues no nos debe de dejar tranquilos, no nos debe de pues agradar la frase robaba pero te dejaba robar. No, nosotros no robamos, nosotros no mentimos, nosotros no somos criminales, nosotros no matamos, ¿verdad? Nosotros no hacemos cosas que contraríen la ley de Dios. Entonces, bueno, pues ahí está la reflexión en estos minutos. Muchas gracias y pues suscríbase y pues comparta este canal para que pues haya más personas que se beneficien y cuestionen estas reflexiones. No queremos establecer verdades absolutas, pero simplemente estos detalles, robaba pero te deja robar, es la óptica cristiana, pues es inaceptable. Dios les bendiga y pues Dios esté con ustedes.